programa de hoy, desde la ONU, la Santa Sede anima al diálogo entre gobierno y la Iglesia en Nicaragua. Crisis de migrantes en Europa. El Papa dice que no es tolerable que el mar Mediterráneo sea hoy una tumba ni lugar de conflicto. Aclare ante denuncia. Congregación en Perú expone argumentos rechazando ser estafadores. Defensa de la vida en Chile. Aprueban enmienda para la nueva constitución que reconoce que el niño por nacer es una persona. La Virgen de la Merced en Cuba, en su fiesta, habaneros encomiendan a los presos inmigrantes. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Hola Eddie, un gusto también estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias contándoles que el arzobispo Paul Gallagher, representante del Vaticano ante las Naciones Unidas, enumeró este martes los principales problemas que preocupan a la Iglesia, entre ellos la guerra en Ucrania, la persecución a los cristianos por su fe, la situación en Siria con 12 años de guerra y terremotos, la crisis humanitaria en Sudán, el conflicto político en el África subsahariana, la crisis humanitaria entre Azerbaiyán y Armenia y los ataques a cristianos en Jerusalén. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario para las Relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales del Vaticano también incluyó a Nicaragua. Se dirigió a la dictadura y a la iglesia de esta nación latinoamericana. Los animó a un acercamiento. Escuchemos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. En apelo a la familia de naciones reunida aquí en la Asamblea General para que obre en todo momento con un espíritu de diálogo, para que prevalezca por encima de la explotación financiera y económica, y para que así puedan arraigar las dinámicas generosas y respetuosas de la cooperación internacional. También quisiéramos transmitir nuestra solidaridad a Nicaragua, donde esperamos que el diálogo diplomático respetuoso, a través también de las iglesias locales, redunde en interés de las poblaciones nacionales. Seguimos con noticias de Nicaragua. El lunes último, el gobierno de Daniel Ortega cerró la Escuela de Negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, por sus siglas conocida como INCAE. También confiscó sus bienes. La cartera de Gobernación, encargada del control y registro de las ONG, indicó que disolvieron el INCAE por no presentar sus estados financieros del 2020 a 2022. También dijeron que detectaron inconsistencias en las finanzas en años anteriores. El cierre y la expropiación de esta casa de estudios se suma a otras medidas similares contra seminarios y universidades de la Iglesia en Nicaragua. El expreso político y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Madariaga, analiza qué hay detrás de las medidas del dictador Ortega contra la educación. Escuchemos su mensaje enviado a esta redacción. El control sobre la educación es parte de la estrategia de estos regímenes que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortegas están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre. Además que indudablemente también existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es una vieja maña del Frente Sandinista. Pero de todas estas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola es el hecho de que en el 2018 INCAE se colocó del lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores. INCAE es una misión internacional y también tenemos que recordar que este robo significa una violación a convenios diplomáticos. Este robo tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y sobre el riesgo país de Nicaragua. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y en el Vaticano, el Papa Francisco recibió el lunes último a la delegación del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor. Los alentó a seguir trabajando para erradicar la lacra de los abusos en la Iglesia y en el mundo. El pontífice animó a que la labor no se quede en la mera aplicación de protocolos. ¿Dónde se hace esta pornografía infantil? ¿En qué país se hace? Nadie lo sabe, lamentó el Santo Padre. Más noticias desde el Vaticano con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Saludos desde Roma. Hace apenas unas horas el Papa Francisco ha presidido la audiencia general, como cada miércoles, ante miles de fieles de diferentes lugares del mundo.
Como es habitual al regresar de un viaje apostólico, el Papa dedicó esta catequesis a reflexionar sobre su visita a Marsella, donde estuvo desde el viernes 22 hasta el sábado 23 de septiembre. En esta ciudad participó en la conclusión de los encuentros mediterráneos y denunció las muertes de los inmigrantes en estas aguas, apelando a la responsabilidad de Europa. Esta mañana, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, explicó que para lograr la paz en el Mediterráneo es necesario volver a dar esperanza a nuestras sociedades europeas, especialmente a las nuevas generaciones. Queridos amigos, necesitamos una mirada sobre el Mediterráneo que nos ayude a infundir esperanza en nuestra sociedad y especialmente a las nuevas generaciones. El evento de Marsella nos ha planteado una mirada humana y esperanzada. Una mirada humana, es decir, capaz de referir todo al valor primario de la persona humana y de su dignidad inviolable. Y una mirada de esperanza con experiencias y rostros concretos que nos impulsen a construir relaciones fraternas y de amistad social. Insistió también en que el Mediterráneo es una cuna de civilización y aseguró que no es tolerable que se convierta en una tumba ni en lugar de conflicto. El sueño y el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas. El Papa afirmó además que esto no sucede por arte de magia, sino que es el fruto de un camino en el que toda generación está llamada a recorrer un tramo, leyendo los signos de los tiempos en los que vive. De los encuentros mediterráneos, el Santo Padre afirmó que ha surgido una mirada humana de esperanza y fraternidad sobre el Mediterráneo y remarcó que esto debe organizarse, concretizarse en acciones a largo, medio y corto plazo, para que las personas en plena dignidad puedan elegir si emigrar o no emigrar. Por último, el Papa Francisco pidió que la Virgen guíe el camino de los pueblos del Mediterráneo para que esta región se convierta en lo que desde siempre ha estado llamada a ser, un mosaico de civilización y de esperanza. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. En Perú, una congregación religiosa está en problemas tras la denuncia de una deuda millonaria. En las últimas 24 horas, Pro Iglesia Santa ofreció más información de las medidas que tomará para cumplir con sus acreedores. Aquí los detalles. En reciente comunicado emitido, la congregación Pro Iglesia Santa aclara sobre la supuesta deuda de $30 millones. Precisa que son 132 acreedores. La deuda original fue menor. El monto se triplicó por la pandemia y la inestabilidad política. En el texto, la congregación rechaza ser una organización criminal. De acuerdo a Pro Iglesia Santa, los contratos de préstamos firmados con la parroquia fueron por acuerdos mutuos. Subrayan que no son inversiones. El fin de semana, el empresario jubilado Fernando Reyes denunció en Willax Televisión que desde el 2008 prestó a los religiosos de Pro Iglesia $1.200.000. Respecto al pago de esta deuda, Pro Iglesia en su comunicado explica que el empresario ha recibido por concepto de pago de intereses a lo largo de 15 años $1.399.000. Destacan que la cifra supera en 1.4 veces el monto del préstamo otorgado. La congregación agrega que ya cumplió con la deuda a 30 de sus 132 acreedores. Pro Iglesia indica que está pactando la devolución restante. Los préstamos fueron usados para la compra de terrenos, cuyo fin era venderlos y desarrollar proyectos sociales. Asimismo, financiaron obras de infraestructura y construcción de columbarios en su parroquia del sur de Lima. Entre las medidas de Pro Iglesia para devolver el pago de sus deudas está la venta de activos, la creación de un fideicomiso para el pago de las acreencias, apelar a fondos de benefactores y fundaciones amigas. Ahora nos vamos hasta Chile. Ahí el Pleno del Consejo Constitucional, órgano encargado de discutir y aprobar una nueva propuesta de constitución política para Chile, aprobó hace una semana una iniciativa de ley que protege la vida de quien está por nacer. La norma podría suponer la derogación de la actual ley del aborto en Chile. Sobre esto hablaré con Vicente Argú, abogado de la ONG Comunidad y Justicia. Le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Coméntenos, por favor, en qué consiste la norma aprobada por el Pleno del Consejo Constitucional en Chile.
Bueno, muchas gracias, primero que nada, Natalie, por esta entrevista, por estas preguntas. La norma propuesta dice que la ley protege la vida del que está por nacer, ¿ok? Fue una redacción consensuada entre distintas bancadas, se llegó a un acuerdo para formular esta enmienda, a diferencia de otras enmiendas que se habían elaborado antes, que señalaban que se protege la vida del que está por nacer, o sea que es la Constitución la que protege la vida del que está por nacer, o que se hablaba del niño que está por nacer o el ser humano que está por nacer. En este caso, si bien se dice la ley protege la vida del que está por nacer, se entiende que lo que se quiere decir es que es un mandato que se entrega al legislador para que el legislador proteja la vida del que está por nacer y no una simple materia que se le asigna al legislador para que pueda regular de cualquier manera o arbitrariamente, sino que específicamente con el fin de proteger a los niños que están por nacer, que en esta enmienda fueron denominados con el nombre de quién. La palabra quién es muy importante porque designa precisamente a las personas. Solamente las personas son un quién, un alguien, a diferencia de las cosas inertes que son un algo, o sí, una cosa, y un qué, podríamos decir. Y dado que aquí es un quién, se subsana una votación anterior con la cual se había rechazado que todo ser humano es persona, y se corrige una interpretación que había hecho el Tribunal Constitucional chileno de la norma vigente en Chile, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer, donde se interpretó que el que no era persona, la expresión el que. Pero si se dice quién, no se deja lugar a ninguna duda de que se trata de una persona, y por lo tanto que el que está por nacer, desde la concepción, como reconocieron los mismos consejeros en sus intervenciones en el Pleno, desde la concepción se entiende que es persona que está por nacer. Así es. ¿Y quiénes propusieron la iniciativa? La iniciativa fue un acuerdo entre distintas bancadas de la derecha. Las 3 bancadas de la derecha llegaron a una redacción de consenso, que fue esta que se propuso, y fue aprobada por todo el bloque de la derecha sin que exista ningún voto disidente. Solamente entre la derecha, digamos, pero bueno, de todas maneras, por supuesto que hubo intentos de negociación con los sectores de izquierda, pero no se llegó a una solución de consenso con ellos. Y ahora la norma podría suponer la derogación de la actual ley del aborto en Chile. ¿Qué nos puede decir al respecto? No exactamente. Podría llegar, eventualmente, eso queda a futuro, habrá que verlo. Me explico. No existe una derogación inmediata de la ley de aborto en 3 causales en caso de que se apruebe esta Constitución, porque no se deroga ipso iure o de pleno derecho el aborto, dado que no se establece ninguna norma transitoria que lo diga explícitamente, ni una prohibición explícita, una norma explícita prohibitiva del aborto. Ahora bien, se reconoce que el que está por nacer es persona y por lo tanto, por un lado, se cierra la puerta absolutamente a cualquier forma de aborto más libre que el que existe hoy en Chile, me parece a mí, eso por un lado, y por otro lado, se da más posibilidad de que en el debate democrático futuro, dentro del Congreso Nacional, se pueda derogar la ley de aborto en 3 causales o que de alguna manera se pueda ejercer alguna acción judicial que permita derogarlo, pero en este caso sería por vía jurisdiccional y no por vía legislativa, ni directamente por vía constitucional. Muy bien. Vicente Argú, gracias por todo lo que nos ha comentado en la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al volver, la Virgen de la Merced en Cuba, en su fiesta, habaneros encomiendan a presos y migrantes. Además, hoy es la fiesta de San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La Virgen de la Merced, patrona de los presos o cautivos injustamente, es una de las advocaciones marianas más queridas en Cuba. Para pedir sus gracias, cada año crece el número de peregrinos que visita su imagen en el santuario diocesano de Nuestra Señora de la Merced de La Habana Vieja. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos informa. Es medianoche en La Habana Vieja y comienzan las vísperas de una de las celebraciones más esperadas. La Virgen de la Merced, del Don, del Regalo, es celebrada por miles de habaneros. Hasta su santuario llegan para pedir su maternal intercesión frente a las cautividades. El día previo se cierra el templo durante el mediodía. En su interior, la comunidad de fieles limpia y decora el lugar, coloca cartones para proteger los pisos de la cera de las velas, preparan los arreglos florales y organizan el servicio a los peregrinos. La celebración comienza con la Eucaristía de la noche, el día 23, que termina sobre la medianoche. Los devotos de la Virgen esperan su fiesta al interior de la iglesia en una especie de vigilia donde presentan sus peticiones entre cantos y oración. El 24 de septiembre, el santuario de Nuestra Señora de la Merced abre sus puertas al pueblo con la primera misa del día. Cada 2 horas se celebra la Eucaristía. Así participan de este encuentro con la Virgen peregrinos de distintas partes de la ciudad. Las misas son presididas por presbíteros invitados y por las autoridades eclesiásticas de la diócesis. Es un día donde la mayoría de los creyentes visten de blanco, color relativo a la pureza, la transparencia y el bien, para identificarse con las vestiduras de la Madre y las virtudes que reconocen en ella. Para mí la Virgen de la Merced representa amor, misericordia, ayuda sobre todo a los presos, a aquellas personas que han perdido su libertad por un motivo o por otro, y es un acompañamiento, es una ayuda a sus familiares y a esa persona que ha perdido algo tan preciado como es la libertad. Personalmente, la Virgen de la Merced me concedió a mí una merced a un familiar mío que se encontraba en prisión. Me impresiona que cada año, a pesar de que es el mismo trabajo, es una experiencia espiritual distinta, porque veo situaciones del país, lo he visto en distintas ocasiones, y veo las personas que vienen con las miradas y todo eso, cuando lo llevo a vestirla, vienen a mi mente y se lo presento cada año a la Virgen como una ofrenda y como un pedido de que conceda a todas esas personas lo que tanto añoran y vienen buscando, sobre todo a las madres de los presos, a las personas que sufren, a las personas que tienen familiares lejos. Yo desde niña me crié en la beneficencia, donde las monjas me enseñaron, me inclinaron. Cuando triunfó la revolución, ya yo seguía el camino, porque ella es la que me motiva, la que me ayuda, la que me da fuerza, la que me da espíritu para seguir ese camino tan lindo que yo tengo. Pienso que muchas personas vienen a buscar en la Virgen refugio, la esperanza de un futuro mejor para nuestra Cuba. Muchas vienen por el dolor tan grande que tienen muchas madres y abuelas, se ven llorando por los hijos presos, porque hay mucha desesperanza en nuestras vidas en estos momentos. Las situaciones que estamos pasando muchos es bastante difícil. Hay 2 momentos que disfrutan especialmente los peregrinos: la visita a la Virgen en su camerín y la procesión de la imagen por las calles. El camerín se abre durante todo el día para que tengan un momento más privado de oración con la imagen principal. Mientras, la procesión es secundada por quienes desean hacer profesión pública de su fe, aún a pesar de las lluvias que por estos días invaden la capital. Quienes visitan a la Virgen poseen distintas motivaciones, aunque este año sobresalen las personas que piden por familiares que se encuentran en alguna travesía migratoria o privados de libertad. A ella acuden en búsqueda de consuelo, paz y esperanza en medio de las tribulaciones que viven. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Y en Filipinas, el Papa Francisco expulsó del estado clerical al sacerdote Pío Aclón de la diócesis de Borongan debido a acusaciones de abuso sexual contra menores. La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas notificó el hecho en las misas dominicales del pasado 17 de septiembre. Confirmaron que Pío Aclón ya no es clérigo. CBCP News, la agencia de noticias del episcopado filipino, señaló que no habrá encubrimiento de los casos de abuso sexual que involucren al clero. Asimismo, el episcopado ha creado una oficina que ayudará a proteger a los menores de presuntos abusos sexuales por parte del mismo. Y ahora les contamos que la comunidad católica de Camboya se enriquece con 3 nuevos sacerdotes camboyanos, cuya ordenación se celebró el 23 de septiembre último. Se trata de los sacerdotes diocesanos Padre Giovanni Batista, Padre Anthony Tai y Padre Paul Vinh Can. La ordenación se celebró en la iglesia de San Pedro y San Pablo de Phnom Penh, en un rito marcado por la música y los trajes tradicionales típicos de la cultura local. En agosto también se ordenó el primer sacerdote jesuita de Camboya, el padre Damo Martín Chur. En la actualidad, la Iglesia Católica de Camboya cuenta con 14 sacerdotes autóctonos entre los cerca de 100 misioneros en unas 80 parroquias del país. Ahora nos vamos a España. El padre Alexandre Alapont, misionero que sirvió en África, falleció el pasado 7 de septiembre en Valencia a los 90 años. El padre Alapont estuvo en Zimbabue por más de 50 años, desde el primer año que fue ordenado sacerdote. El padre Alapont quería dar su último aliento en su tierra adoptiva, pero tuvo que trasladarse a Valencia porque se encontraba muy enfermo. El sacerdote evangelizó a los Nambias, un grupo que vive en extrema pobreza. Dedicó cerca de 30 años de su vida a estudiar la lengua local para traducir el misal romano y la Biblia, que vendía por $5 americanos o una gallina para hacerla accesible a todos los pobladores. El arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, celebró la misa exequial por el eterno descanso del padre Alapont. Isabel Vaughan Spruce, la mujer arrestada 2 veces por orar en silencio frente a clínicas de aborto de Reino Unido, recibió una disculpa policial y la confirmación de que no enfrentará cargos por violar una orden de protección local en una llamada zona de amortiguamiento. Las actividades prohibidas en este lugar incluyen la aprobación o desaprobación del aborto mediante protestas con medios gráficos, verbales o escritos, oración o asesoramiento. La policía dijo que no habría más investigaciones ni se tomarían más medidas contra Isabel Vaughan. Esta aceptó las disculpas y dijo que regresaría a la clínica para orar. Advirtió que el trato que recibió tiene implicaciones para el futuro de las libertades básicas en el Reino Unido. Vamos con noticias de África. El Instituto de Paz Dennis Hurley condenó que los yihadistas islamistas que operan en Mozambique conviertan por la fuerza a las mujeres cristianas secuestradas al Islam. Además, las esclavizan sexualmente. Según el director del centro, organización católica que trabaja por la paz, los líderes del Estado Islámico aconsejan a los yihadistas del norte de África. Estos también matan a los que se niegan a convertirse al Islam. En ese sentido, el Instituto de Paz Dennis Hurley reprobó cualquier intento de obligar a la gente a cambiar de religión por ser una violación reprobable de los derechos humanos. Cada 27 de septiembre la Iglesia Católica celebra a San Vicente de Paúl, sacerdote francés que fundó la Congregación de la Misión, a quienes se les conoce como vicentinos. El padre Vero Urbina, sacerdote y promotor vocacional de la Congregación de la Misión en Perú, nos cuenta más sobre este santo. La enseñanza más actual que nos puede dejar San Vicente es la entrega a la voluntad de Dios. San Vicente de Paúl entendió muy bien esto al cambiar su proyecto de vida, al modificar todo lo que él había soñado, él había pensado, por un proyecto mayor que le pedía a Jesús, el de servir, evangelizar y amar a los pobres. Y yo creo que es algo muy actual que todos podemos experimentar. Estoy seguro que Dios nos pide muchas cosas, nos exige muchas cosas, pero a veces no lo queremos escuchar. Abandonarnos a su voluntad, abandonarnos a su providencia, sentir las cosas de Dios, creo que es algo muy necesario y muy actual. San Vicente lo vivió en todo el tiempo de su vida, hasta el final, compartiendo, amando, sirviendo a los pobres y sobre todo entendiendo las exigencias de cada momento. Francia del siglo XVII, pues yo creo que podemos hablar del mundo del siglo XXI, tiene exigencias similares, pero cada momento a su estilo, cada tiempo con sus propios problemas, con sus propias dificultades y también sus propios, digamos, y cosas buenas, porque también ese tiempo tiene cosas buenas. Es necesario escuchar la voluntad de Dios, definitivamente, y creo que en San Vicente tenemos un buen ejemplo de ello y un buen camino. Seguir el camino de Vicente es seguir el camino del Señor.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.